Buenas tardes a los alumnos de la Escuela de San José y a su directora, Catalina Sastre. Vamos a proseguir en este ambiente, ¿verdad? Hemos tenido esta oración y ahora vamos a dar una conferencia. La conferencia también va a ser sobre Santa Teresita. Y la razón, bueno, pues en primer lugar porque estamos hoy como en un ambiente carmelitano. Bueno, ya habéis tenido esa oración, entonces ahora una conferencia sobre ella. Pero es que además Santa Teresita, supongo que lo sabéis, la UNESCO la ha declarado como un personaje a honrar en este bienio, porque en este bienio va a hacer pues 150 años que nació, 100 años que fue beatificada y 25 años que fue declarada doctora de la Iglesia. Entonces, claro, vivimos como en un ambiente de Teresita, ¿verdad? Como un tiempo que la ONU, mejor dicho, la UNESCO, pues está deseando que nosotros pues trabajemos, la honremos con trabajos, con nuevas investigaciones, con cosas. O sea, ha sido nombrada pues un personaje de este tipo entre 60 que han sido presentados por 47 países. Bueno, pues vamos a hablar de Teresita. ¿Y de qué vamos a hablar de Teresita? Pues yo voy a hablar de Teresita de los rasgos fundamentales de su espiritualidad, los rasgos. Podríamos decir que el caminito es lo fundamental de su espiritualidad, y con ello bastaría con que yo hablara del caminito, pero el caminito necesita como muchas cosas, la petit voie, como dice ella, pues necesita muchas cosas, ¿verdad? La pequeña vía, el pequeño camino, pues necesita muchos elementos que si no se conocen, pues no se sabe quién es. Entonces casi es mejor decir, bueno, por los rasgos fundamentales de Teresita, también voy a hablar del caminito, pero no hablaré al principio ni al final, porque si lo dejo para el final a lo mejor no tengo tiempo, y si lo pongo al principio pues a lo mejor no se entiende de todo. Entonces vamos a ir viendo algunos aspectos. Pero antes de decir ningún rasgo, pues quiero decir que cuando nos acercamos a Teresita, pues sentimos como un impacto grande, porque llama la atención, ¿verdad?, que una chiquilla, porque vivió 24 años, haya hecho esta labor y sea así tan famosa y esté pues en toda la iglesia y fuera de la iglesia también, como un reclamo, como algo muy singular y muy especial. Una persona que no fue a ninguna universidad, que recibió de estudios de religión, pues no sé, poco más que catequesis, algo así, pero bueno, y que ella haya sido declarada doctora de la Iglesia, no porque la tengamos cariño solo, sino por méritos propios, como veremos, porque tiene más lectores que nadie. Sus libros, bueno, son leídos más que la mayoría de los doctores de la Iglesia, o como los que más, desde luego. Bueno, pues eso llama la atención, y también llama mucho la atención que es una persona que ha estado prácticamente muy enferma con sus cosas. Al final también murió con una enfermedad gravísima, y de niña pues muy enferma, luego se curó, pero bueno, que hasta así tan enferma, que tenga una voluntad de hierro. Es que realmente Teresita es de hierro, es algo increíble, es fuerte, vigorosa. Decía el cardenal Martín, yo no sé cómo dice que es débil, que es frágil. Dice, pero si es que hace cosas que no lo hacen las personas que se consideran como muy fuertes. En fin, llama mucho la atención. Yo diría que es como una ráfaga del Espíritu Santo que nos envió en aquellos tiempos oscuros de hierro, ¿verdad?, del jansenismo, aquellos tiempos en que se tenían unas ideas de Dios tan tremendas, pues nos mandó una expresión de lo que es el misterio de Dios y su voluntad para toda la Iglesia. Entonces podemos decir que ella pertenece pues ya a la raza, diríamos, de los profetas, porque es una verdadera profetisa, ¿no? A la de los profetas y a los hombres grandes de la tierra, a los iluminados de la tierra, porque tiene unas iluminaciones pues muy grandes, como podemos ver. Bien, dicho esto, comenzamos con los rasgos, ¿verdad?, de Teresita, de la espiritualidad de Teresita. Pues el primer rasgo que yo quiero señalar es que yo podría decir, o podríamos definir a Teresita como la gracia hecha mujer. De tal manera la ha impregnado la gracia que es que le ha llegado a todo. O sea, todas sus zonas, todo su ser está como empapado de la gracia. ¿Qué es la gracia? Pues todos conocemos que la gracia es
es un don de Dios con el cual nos hace partícipes de su propia naturaleza. Entonces, como que nos diviniza un poquito, nos diviniza y luego si nosotros crecemos, pues llegamos a una divinización mayor, pero nos diviniza. Entonces, Teresita está envuelta en la gracia. La gracia es, por otra parte, es un regalo. Ella se sentía un regalo. Se sentía primero un regalo en su casa, un regalo en su familia, un regalo. Ella se sentía un regalo, era regalo. De hecho, como fue la más pequeñita, pues siempre querida de todos, de todas sus hermanas, pues se sentía siempre eso, como un don, algo que es acogido y que es regalado, digamos. Y luego ella, pues su vida consistió precisamente en dar, en entregarse. El amor es darse, incluso a sí mismo, dice ella. Bueno, es darse. Pues ese darse entiende el concepto de gracia. Entonces, y cuando digo yo la gracia hecha mujer, pues entonces quiero decir que eso que entendemos por participación de la naturaleza divina en nosotros, pues en Teresita aparece como vivido, como expresado. Y diría un poquito, si no fuera exagerado, aparece como encarnado esa realidad. Por eso podemos decir, sí, yo creo que sin exagerarlo, que Teresita es la gracia hecha mujer. Y esa gracia, luego lo veremos más claramente en el caminito, es como ella se siente siempre como un don de Dios. Ese don de Dios es como que acogido por ella, pero ese mismo acoger el don de Dios, ella siente que es el don el que le hace que la acoja. Entonces, de alguna manera, pues es la presencia de Dios en ella. Es una presencia muy grande. Es una presencia muy grande que aparece en ella de Dios, y además una presencia suave, dulce, como era ella, al mismo tiempo fuerte y vigorosa, como es la gracia. Pues la gracia hecha mujer. Esta sería la primera característica. Y otra característica de Teresita, ya la segunda, por así decirlo, pues es que en su vida, en sus formas, en su estilo, en su manera, porque ella todo lo vive, Dios es entrañable. Dios es entrañable. Ella vivió en una familia, todos lo conocemos, en que fue objeto de mucho cariño. El padre, una vez que murió la madre, pues también adquirió de alguna forma las formas femeninas de la madre, también fue padre y madre al mismo tiempo. Entonces, para Teresita, no podía levantar los ojos a Dios, al que llamamos padre, sin de alguna manera pensar en su padre. Y su padre era esa ternura. Entonces yo creo que de aquí le nació ese salto, ¿verdad? Tan bonito, ¿verdad? Hacia Dios, desde el Padre. Pero esa experiencia que tenía de Dios, de su paternidad, ¿verdad? Esa experiencia no se puede explicar así solo, o muy poquito se explica así. Es el Espíritu, es Dios que se lo dio, que se lo regaló. Le regaló su propio, en ese darle la gracia, le regaló cómo es esa gracia. Y es cariño, es ternura, es paternidad, es acogida. Esa es la idea que tiene. En una ocasión estaba ella en su cuarto, estaba en la habitación, estaba cosiendo con mucha destreza y con mucha fuerza, y ocurrió que entró una de sus hermanas y le dijo: ¡ay! Pues te veo que estás como trabajando mucho y al mismo tiempo estás como medio transfigurada, no sé, como absorta. Dices que estoy meditando el Padre Nuestro y estoy como sobresaltada por él, porque soy como envuelta por él, y le dijo esta expresión: bueno, en el cielo veré a Dios, pero tenerle ya le tengo aquí, no sé qué más tendré en el cielo. Dirás, bueno, le veo, pero aquí le tengo. Una experiencia tremenda de ese Dios, un Dios, ¿verdad?, que acoge, un Dios cariñoso, un Dios atractivo, que la envuelve. Sí, es la ternura de Dios. Ella diría que Dios es el más tierno de todas las madres y cosas así. Es una experiencia de Dios que ella lo tuvo así en su vida. Y claro, llegaría a expresar eso con aquellas frases que dice que no puedo yo pensar que haya habido alguien en la tierra. En el cielo a lo mejor cambio de pensamiento, pero en la tierra no lo puedo pensar que haya habido alguien que haya tenido más amor de Dios que el que Dios me ha dado a mí, que el que Dios me ha regalado, una experiencia de Dios. Fíjese, ese Dios en aquellos momentos, ¿verdad? Pues hoy ese Dios pues ya lo hemos visto muchas veces en nuestras reflexiones, en el Evangelio,
bueno, esa cercanía de Dios al ser humano. Pero en aquella época no, en aquella época era lo contrario, ya lo conocéis, era el jansenismo, en que la idea de Dios era terrible para el ser humano, la condena era muy fácil. La misma Teresita pues nos recordará cómo en una de las catequesis que le dieron de pequeñita, pues le hablaban de que era muy fácil la condenación, de que era muy fácil el infierno, y entraba en unas angustias terribles esta pobre niña. Y lo decía, ella misma lo ha escrito, decía, hoy el sacerdote ha estado muy, no me acuerdo la frasecita que decía, pero sí, como muy duro, como muy fuerte, diciendo esas cosas. Fíjense, a unas niñas decirles eso, claro, era un Dios tremendo, tremendo. Pero sin embargo, en Teresita no. ¿Por qué se ponía enferma Teresita por eso? Porque no podía entender que Dios fuera así. No podía entender que Dios fuera así. Y entonces, pues, sentía, ¿verdad?, ese rechazo. Entonces, esta es la segunda característica de la espiritualidad de Teresita. De Dios entrañable. La gracia hecha mujer primera, Dios entrañable la segunda, un Dios entrañable. La tercera... las pongo así porque a lo mejor había que haber puesto otro orden, pero bueno, las pongo así. La tercera es una cosa muy especial, y es que Teresita está vinculada estrechamente a la Sagrada Escritura. La espiritual de Teresita es pura Biblia. Diríamos que puro Evangelio, porque dentro de la Biblia, pues el Evangelio tiene una característica especial. Es evidentemente inspirado, está inspirado como todas las Sagradas Escrituras. Bueno, ya me entiendes que no quiero hacer, me entendéis que ya no quiero hacer aquí esta referencia, pero tiene una característica especial siempre de proximidad, de cercanía, de algo. Eso lo recoge el Concilio Vaticano II también, hablando de verdad de las Escrituras inspiradas todas, pero con el Evangelio siempre tenemos como una cosa que nos toca como más. Es que toca como más a Jesucristo, por así decirlo de alguna manera. Bueno, pues ella en las Sagradas Escrituras era una cosa extraordinaria. No podía vivir sin la Sagrada Escritura. Continuamente acudía a las Sagradas Escrituras para alimentar su alma. Fíjense que en Lisieux, y en aquella época pues las escrituras no se leía mucho. En Lisieux había una Biblia, las religiosas jóvenes no tenían acceso a esa Biblia, entonces ella no podía leer esa Biblia, aunque sí tenían el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento sí lo tenían, y luego también tenían traducidos algunos de libros del Antiguo Testamento por separado, que también les llegaba, por ejemplo, los Salmos, etcétera. Y a ella le llegó, ella se interesó mucho por unas copias que había hecho Celina de la Sagrada Escritura, en que estaba el Cantar de los Cantares, o por lo menos trocitos del Cantar de los Cantares, y otros libros, y ese cuadernillo, pues Celina se lo llevó también, se lo dio a ella. Bueno, ella se procuró lo más que pudo, ¿verdad?, buscar por aquí, por allá, para poder tener lecturas de la Sagrada Escritura. Y fíjense, en sus libros hay 1000 citas de la Biblia. Fíjense, en una literatura tan pequeñita como la suya, que no es tan extensa, ¿verdad?, pues hay como unas 1000 citas, pero por redondear, ¿verdad?, del Nuevo Testamento unas 600, quizás 550 o así, y del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, el resto. O sea, muy eso. Entonces, la Biblia era para ella pues un elemento fundamental, era la palabra de Dios. Decía ella que por la Biblia podía ella descubrir el carácter de Dios. Quería saber cómo es Dios, y entonces iba, en la Sagrada Escritura lo descubría. Entonces, el acceso de Teresita, diríamos ahora, a los Evangelios fue muy curioso. Primero fue material. Fíjense, ella se hizo en el hábito un bolso, no hacia afuera, sino hacia adentro, en el lado del corazón, y mandó a Celina que aquel libro que tenía ella el Nuevo Testamento, que tenían todas las religiosas, tenían el Nuevo Testamento, bueno, pues que sacara los Evangelios de ese grupo de libros que tenía, y se lo encuadernara aparte, y esos Evangelios, los 4, los llevaba siempre en ese bolsito que se había hecho, pegando al corazón, para que realmente ya lo dice todo eso, ¿no? Ya dice eso, dice todo. Y entonces el acceso de ella a las Sagradas Escrituras se da de dos maneras. Una es que leyendo la Biblia pues se sentía inspirada, se sentía cosas que el Señor le pedía, o cosas que habría que hacer, ¿vale? Como la voluntad de Dios la veía por fuera, pero también el Señor la instruía en secreto por dentro. Entonces había un diálogo entre la Biblia por fuera y la Biblia por dentro. La Biblia por fuera, pues muchas veces le confirmaba lo que por dentro sentía. Y así veremos que, por ejemplo, la idea del caminito y todo esto se lo fue, poquito a poco se fue
fue confirmando por fuera. El caminito el Señor se lo iba preparando por dentro. Y por fuera, un día descubre, en los que sea pequeño venga a mí, por ejemplo, o textos de Isaías, ¿verdad?, del Deutero Isaías, muy largo, el capítulo 66, por ejemplo, pues en unos versículos descubre ella allí cómo Dios es tierno como una madre y acoge al niño y lo pone en sus rodillas y lo alimenta con su pecho. Bueno, pues todo esto lo descubría en la Biblia. Decimos que la Biblia es donde respira Teresita. Donde respira Teresita. Muchas veces decía, yo no estaba como mi alma parada, como mi alma intranquila, y en un momento concreto abría la Sagrada Escritura y todo era luminosidad. Decía, me basta, decía ella, me basta abrir los evangelios para sentir inmediatamente el perfume de Jesús, decía. Bueno, aquí podríamos estar por mucho tiempo reflexionando sobre esto. Es el libro clave de ella. En un momento en que ella tenía algunos libros que le hacían mucho bien, entre ellos San Juan de la Cruz, pero ha habido momentos ya en que decía, solo me queda ya los evangelios. O sea, ya solo tengo los evangelios. Era la mujer del evangelio, ¿no? Y podemos decir que su mística es la mística del evangelio. Luego hablaré un poquito, cuando llegue a hablar del caminito y cuando llegue a hablar de la experiencia de Teresita, hablaré un poquitín de esto, de cómo el evangelio es la esencia de la espiritualidad de Teresita. Se podía definir la espiritualidad de Teresita como una espiritualidad evangélica o la mística del evangelio. Se podría decir, ¿verdad?, esta realidad. Bueno, pues diríamos que esta es la relación de Teresita con la Biblia, que es otro elemento, ¿verdad?, clave de su espiritualidad. Y ya pegando a este elemento, pues tenemos otra realidad muy importante en ella, que era lo que ella llama los grandes deseos. Era una mujer soñadora. Nos cuenta que cuando estudiaba la historia de las heroínas francesas, cuando estudiaba historia, en unos momentos muy bonitos de su vida, en que ella se sentía muy bien y se sentía pues como una estudiante que le gustaban los libros y que le gustaba cada vez profundizar más, sobre todo la historia. Bueno, pues ella soñaba, ¿verdad?, con ser un día como esas grandes heroínas francesas. O sea, soñaba con lo grande, con lo maravilloso. Y ese sueño con lo grande, con lo maravilloso, pues el Señor por dentro le hizo ver que sí, ella estaba destinada a lo grande, pero sería a lo grande en lo oculto, que luego ha sido en lo público, porque luego fíjese la dimensión que ha tenido Teresita en el mundo, hasta donde se la conocen en todos los sitios. Es difícil encontrar una iglesia donde no esté su imagen, no solamente entre los católicos, sino también a veces entre los protestantes y a veces ya no solo entre cristianos, no digamos entre los ortodoxos, no solo entre cristianos, no, está también a veces entre el Islam. Pues nosotros tenemos una iglesia en el Cairo donde está Santa Teresita y van gente del Islam, van a rezarle y además piden a los religiosos de allí que le encomienden tal cosa a Teresita, una cosa increíble. Bueno, pues es una mujer de sueños, de deseos. Esto de los deseos es muy importante porque ya Santa Teresa nos lo dice, que en la vida espiritual es muy bueno soñar y tener deseos grandes, porque si no hay deseos grandes la persona como que se achica. Entonces, y Dios muchas veces bendice esos deseos grandes, esos deseos, ¿verdad?, de la santidad, esos deseos de imitar a Jesucristo, de hacer grandes obras por Él, de hacer cosas. Eso es fundamental. Pues Teresita lo tenía como muy inscrito dentro, eso de los deseos. Diríamos que era una mujer soñadora. Pues está clarísimo que era soñadora. Este es un elemento muy importante también como veremos después, para el caminito, para siempre desear llegar a lo más grande, pero en este caso la santidad, evidentemente. Y Teresita incluso pues nos dice que precisamente ella desde muy pequeñita ya deseó ser la santidad y buscar solo la santidad, como proyecto de vida, buscar ser santa, encontrar al Señor, pero no solamente encontrarle, sino vivirle en una fuerza grande que luego se difunda a los demás, lo que es la santidad. Ella desde muy pequeñita, algunos dicen que desde los 9 años, dicen algunos, que ya decidió esa idea de santidad. O sea, era realmente una soñadora. Junto a esta idea de soñadora hay otra en Teresita,
que es muy importante. Quizás venga un poco del romanticismo. Y era una persona que consideraba la vida como un lugar, ¿verdad? Como una estancia de paso, como una estancia que estamos en tierra extranjera. Esa es la idea. Ella lo tenía muy marcado esto. Y eso le causaba a veces una melancolía muy grande. Ya de pequeñita, por ejemplo, cuando iba al campo con su padre, salía muy contenta, y iba su padre a pescar, y ella, mientras tanto, pues recorría los trigales entre flores, etcétera, cosa que le gustaba mucho. Pero cuando iba a tomar la merienda, ya veía que aquella merienda que le habían puesto y que era tan bonita según se lo habían puesto sus hermanas, resulta que, claro, con el tiempo pues se ve las cosas por lo poquito, las 2 o 3 horas, pero ya se deterioró un poco, ya no tiene esa belleza. Y lo veía y le entraba una tristeza tremenda, tremenda. Lo mismo las tardes, ¿verdad?, ya de los domingos, cuando caían y terminaba todo, le entraba esa tristeza. Tenía ese aspecto como de la vida como paso, la vida como paso. Es muy interesante también en la vida espiritual esto, tener esta vida como paso, porque a veces pensamos, ¿verdad?, que dice, bueno, ya en nuestros tiempos esto lo tenemos dominado, no es necesario esto, sino la vida como paso es muy interesante, porque nos damos cuenta de que las cosas son pues un poco ficticias, aunque sean verdaderas. Si son desde Dios, todo es verdadero, pero si no es, todo es ficticio. Todas las cosas como un poquito ficticias. Este es un elemento muy característico de Teresita. Y está el deseo de fuga, deseo de terminar esto, porque estamos de paso. Y ella, pues fíjese, le duró muy poquito, la vida, 24 años. Ese sueño que llevaba dentro, pues el Señor se lo cumplió. La dio a entender que realmente estaba de paso y tenía que tener prisa en preparar la maleta, por así decir, preparar sus cosas, preparar su traje de bodas para la fiesta que le esperaba en el cielo. Entonces ella por eso aprovechó siempre mucho el tiempo. Esto es muy interesante, muy interesante. Bien, este es otro elemento, pero luego ya otro elemento que está aquí muy unido a antes de entrar en el caminito, y que hace mucha relación, hace relación con el caminito, es cómo definir la experiencia de Teresita, cómo definirla. Es decir, ¿es mística Teresita o no es mística? O sea, en los años pasados, hace algunos años, pues se pensaba que Teresita no era mística, porque claro, si lo comparas con Santa Teresa y con San Juan de la Cruz, pues tú no descubres en ella fenómenos especiales. Precisamente ella tiene una espiritualidad de lo contrario, de la vida normal y ordinaria, vivida intensamente, con mucha profundidad. Bueno, eso. Entonces decían, bueno, pues no es mística. Tampoco es mística si nosotros comparamos a Teresita, si la comparamos con los grandes místicos renanos, ¿no? Eckhart, Taulero, Suso, es otra mística, otra experiencia profundísima del yo, pero siempre con connotaciones diríamos, de presencia, de algo. O sea, no es la mística de los renanos, como la de Santa Teresa Juan de la Cruz, que esta es muy personal, y la de ellos es de otra manera, más impersonal. Es un Dios profundo que está ahí, pero como captado por el entendimiento, como de alguna manera percibido, como de presencia. Bueno, y por eso algún autor muy cualificado, por ejemplo como von Balthasar, pues diría que Santa Teresita sí que es mística, pero es mística de la ausencia. O sea, ha tenido una sensación, una experiencia de la ausencia de Dios. Bueno, yo estoy de acuerdo en eso un poco, pero no del todo, porque no es así, a mi manera no es así. Es verdad que ella no ha tenido una experiencia de presencia al estilo de San Juan de la Cruz y Santa Teresa, pero ha tenido otra presencia. Pero voy a explicar esa mística de Teresita. Pues mirad, esa mística de Teresita es, yo creo que una mística profundísima. O sea, es una mujer, voy a explicarlo, es una mujer que vivía en la oración en sequedad pura. Cuando hacía ejercicios espirituales muchas veces no sentía nada. Cuando hizo los ejercicios para su profesión, pues dice, voy con Jesús, no le siento, pero vamos caminando por un túnel, no me dice nada, yo tampoco a él, pero voy con Jesús, claro. Bueno, entonces esa sequedad, bueno, también luego llega a decir que en algún momento se dormía en la oración o se dormía también dando gracias, pero fíjense, aparte, ¿verdad?,
de la enfermedad física que ya tenía la pobre, por esa enfermedad de tuberculosis, y a veces lo poco que podía dormir, y su enfermedad, pues natural que en unos momentos se durmiera. Bueno, eso es natural. Pero aparte de eso, toda esta sequedad, todo este mundo, todo este estilo que Dios ha tenido con ella, de que ella decía que donde menos inspiraciones tenía, donde menos cosas se le venían a la cabeza espirituales, era la oración. Fíjese. Bueno, pues así, ¿qué pensar de esto? Pues mire, yo pienso un poco como fue en Baltasar, pero de otra manera. Pienso que Dios estaba revelando en ella al modo de Dios, al modo de Dios. ¿Y qué quiere decir esto, al modo de Dios? Pues que a Dios no le podemos sentir. Si yo siento a Dios, le achico, le abajo. A Dios no le podemos sentir. ¿Por qué? Porque está en otra zona. Y entonces ustedes dirán, ¿y cómo le sintió Santa Teresa? Y bueno, se abaja y se pone así, pero así no es Dios. El mismo San Juan de la Cruz dice, por muchas y muy subidas consideraciones que un alma tenga en esta vida, no es aquello Dios ni tiene que ver con él. No es aquello Dios ni tiene que ver con él. Fíjate. Entonces, claro, por eso San Juan de la Cruz también dice, cuando tengáis revelaciones o visiones, no. Decir no rechazarlo, porque si son de Dios, no. Pero es que a Dios le gusta, dice San Juan de la Cruz, que tú rechaces eso, para que no te apegues a algo que te da Él, pero que no es Él. Incluso fíjate, entonces las revelaciones, incluso las más altas revelaciones de Santa Teresa de Juan de la Cruz, son sin imagen. Sin imagen. Bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿A dónde voy con todo esto? Pues voy con todo esto a que Teresita tenía una experiencia de Dios tremenda. ¿Y por qué no sentía nada? Precisamente por eso. Porque era al modo de Dios. Al modo de Dios. Y entonces, ¿en qué me baso yo para decir que tenía una experiencia tremenda? ¿En qué me baso yo? Pues me baso en lo siguiente. En que ella estaba iluminada. Salía iluminada de la oración. Es decir, ella, ¿qué quiero decir con iluminada? Pues que decía de la Iglesia cosas tan bonitas, del espíritu, de la vida cristiana, que es una verdadera doctora. Claro, entonces, una persona que tiene sequedad no puede salir así. O sea, no puedes salir tú de la sequedad en poesía, ¿no? Pues sí. Entonces, por ahí se prueba que Dios venía a ella pues como un foco enorme que te ciega. Cuando tú ante la luz te ciega un foco enorme, tú no dices que no hay luz. Lo que dices, yo no veo. ¿Y por qué no veo? Por exceso de luz. Claro, por exceso de luz. Entonces, exceso de gusto, exceso de tal. Dios se volcaba sobre ella y la hacía que no sintiera nada. O sea, mejor dicho, no sintiera nada, que sintiera pues sequedad. Y entonces se iluminaba. Entonces, es una mística altísima, a mi manera de ver. De las más grandes. Porque Dios la fue llevando. ¿Y cuál sería el proyecto de Dios con esto? Pues hacernos ver que en la vida normal y la vida ordinaria, no digo yo que todas las personas que tienen sequedad tengan esto, no, porque la sequedad puede venir por muchas cosas, pero que en la vida ordinaria se puede llevar con una presencia, una experiencia de Dios grandiosa, sin sentir nada, sin tener otro tipo de cosas raras, sino la misma presencia de Dios dentro de ti, que en la vida ordinaria, en la vida normal y corriente. Esto es una enseñanza muy grande para nosotros y para muchas personas, avisarles, claro, que eso que piensan que es sequedad, que no es nada, es mucho, porque está Dios ahí haciendo su obra. Y no su obra, muchas veces, como hemos pensado, purificativa, en el sentido de decir, hombre, porque tú todavía no eres una persona muy eso, pues te da Dios eso. Cuando seas más avanzado, pues te va a dar todo. No es purificativo. Puede serlo. Dios puede utilizar las cosas de esa manera. Puede ser purificativo. Pero en este caso no es purificativo, sino que es generativo. O sea, Dios está entrando en ella y la está transformando. Entonces, para mí esa experiencia de Teresita, así como tan aburrida, por así decirlo, es grandiosa y está llena de Dios. Y no es solamente que Dios la probara en el sentido de decir, a ver si es fiel, que sea fiel y que no me busque nada, que no me busque ningún gusto y me busque a mí, más allá de los gustos. No solo es eso, sino es mucho más profundo. Entonces estaríamos ahí esa sería la experiencia de Teresita básica,
que como digo, es muy importante para el mundo de hoy, porque la mayor parte de la gente de hoy no tiene experiencias así. Y mucha gente que dice que tiene experiencias son tan pobrecitas que es mejor, casi era mejor no tenerlas. Cuando oyes, digo, yo he tenido hoy una experiencia de Dios de esto, pues casi era mejor casi no la tuviera, porque son tan endebles, son cosas tan endebles que uno ya no sabe si son de la psicología, si son no se sabe de qué puede ser. Esto es más puro, es más hondo. Bueno, lo que Dios quiera, evidentemente, en cada persona, pero esto es más hondo. Esta sería un poquito la mística de Teresita. No es mística de ausencia, aunque ahí tiene algo de ausencia, en el sentido de decir, no siento esto, pero es de una presencia enorme. ¿Por qué? Porque queda iluminada y además tiene una seguridad tremenda de que está Dios alrededor de ella. Teresita tenía una idea tan clara de que Dios estaba allí, de que estaba Dios allí, que aunque no sentía nada, pues evidentemente estaba envuelta en Dios, y esa era la seguridad que tenía. Y eso incluso le pasó en la noche oscura tan tremenda que tenía, que evidentemente fue una noche terrible, de oscuridad tremenda, en que tuvo que escribir el credo con sangre. Bueno, pues a pesar de eso, ella estaba segura. Había una seguridad de que estaba envuelta por Dios, difícil de expresar, pero tenía esa seguridad. Bien, y ya llegamos al caminito. El caminito es la doctrina que Teresa enseña de cuál es su espiritualidad, cuál es su camino. Y consiste el caminito, pues eso, en que la persona del caminito dice, yo no puedo hacer esas obras grandes que hacen los santos, no puedo hacer todo esto. Bueno, entonces soy muy pequeñita, decía ella, pues lo que voy a hacer es que la gracia de Dios me acojo a Él para que Él me eleve, Él me transforme, y entonces nace en la persona una confianza ilimitada de que esos sueños que tiene, porque claro, en el caminito hay que tener sueños, son esos sueños de Teresita. En este caso son sueños de santidad, ¿verdad? Que esos sueños tan grandes, el morir de amor, etcétera, a pesar de que yo vivo aquí en esta sequedad y vivo en esto, el Señor me lo va a dar, estoy seguro que me lo va a dar, la confianza. Y además, la confianza de que siempre me va a ayudar. Entonces, en el caminito prevalecen unas cosas muy claras, que es la fe y la confianza. Pero hay una cosa que normalmente no se enseña cuando se habla del caminito. La esencia del caminito es que la persona ha descubierto ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? La gracia, que ya hablamos al principio, pues ¿qué es la gracia? Que es que tú no puedes nada, pero el Señor lo puede todo. Entonces el caminito, la persona cada vez se humilla más, se hace más pequeñita, pero no en una humillación triste, sino una humillación de verdad, porque sabe que Dios lo puede hacer todo, y que cuando encuentra la cosa más pequeñita, la coge Dios y la engrandece, la transforma todo. La imagen tan bonita del caminito es el águila que está arriba y el pajarito que está abajo. Y el pajarito está envuelto pues en las cosas de la tierra, envuelto en lodo, en lo que sea, y el águila, pero no deja de mirar al águila. Y el águila vendrá un día y cogerá el pajarito, se lo llevará. Claro. Entonces, el caminito es la confianza en el Señor. Y sobre todo, otro elemento del caminito es que solo hay que querer lo que Dios quiere y buscar lo que Dios quiere. O sea, mi gusto tiene que ser Dios. Por eso a Teresita le gustaba, decía, la voluntad de Dios. Bueno, ella identificaba muchas veces la voluntad de Dios con cosas adversas. Habrá que ver eso todo más despacio. Pero bueno, está claro que Dios las cosas que nos suceden malas las permite. Evidentemente que no las quiere, las cosas que aparentemente nos suceden mal. Bueno, pues ahí ella se gozaba. Si Dios quiere esto, si Dios quiere que yo me haya humillado hoy, me hayan humillado, yo quiero. Aunque, ya digo, ese querer Dios las cosas hay que escrutarlas un poquito más y precisarlas más. Bueno, pues el caminito entonces consiste, primero, en que uno se siente pequeñito, pero que puede realizar las obras más grandes que existen en su vida, o sea, su santidad, porque Dios es el actor. Y Dios lo único que quiere es acogida. Es acogida, es abrirse. Entonces nace, primero, la confianza, la petición, la oración y sobre todo, y la fe. Vivir esto en la fe más profunda. Siempre esos elementos son constitutivos. En realidad, en el caminito se viven las tres virtudes teologales con una fuerza enorme. Y en sequedad. Es decir, no con gustos ni con nada. El caminito es
sequedad, o sea, lo que me dice la fe, lo que me dice la esperanza, lo que me dice la caridad, y me muevo por ellas y entonces entro ahí en esa sequedad. Pero lo más hondo todavía del caminito es la gracia. El caminito en el fondo es la confianza en la gracia, es decir, en pensar, yo como yo, no puedo gloriarme en nada aunque Dios me dé todo y sea todo mío. Confío solo en la gracia, que puede hacerme todo, incluso el que yo acoja la gracia. Esa visión de lo no mérito, o sea, que luego es meritorio esto, pero de no que yo hago, ni yo me esfuerzo, pues, sino que cada vez soy más humilde, y cuanto más me engrandece Dios, soy más humilde. Eso es fundamental. Eso es fundamental, ¿verdad?, en el caminito. Las 3 virtudes teologales que están funcionando, la confianza, y luego, claro, viene el abandono. Pero en lo más hondo del caminito, como digo, es la percepción de la gracia. Por eso he puesto a Teresita al principio como la gracia hecha mujer. O sea, ella se ha dejado penetrar por la gracia en todo. Ya no solo es acoger la gracia, sino también, ¿verdad?, abrirme a esa gracia y descubrir ahí un don en eso que viene. Incluso en lo adverso, como le pasó como le pasó con la enfermedad de su padre, en que cuando su padre cae enfermo, pierde la cabeza, y bueno, pues ella sufrió mucho porque la gente en Lisieux pues decía que eso provenía de que todas sus hijas se habían hecho religiosas, sobre todo la pequeña, y todas esas cosas, un dolor tremendo de todo, y el dolor del padre, una persona venerada que ahora pierde la cabeza, y ya sabemos lo que pasa bueno, evidentemente, pues ella eso lo vio al principio, una cosa horrible, de tal manera que en una ocasión le dice a Jesús, que tú quieras que mi papá se cure, que tú quieras que papá se cure, que tú quieras, porque yo no voy a querer nada que tú no quieras. Bueno, son formas de hablar, ¿verdad?, que habría que matizar. Pues bien, ella llega a un momento que el primer paso es acepto la voluntad de Dios, acepto, pero es dolorosa, pero es tal, y después no, después descubre que esa voluntad de Dios es lo mejor para ella, porque su padre está reflejando el rostro de Cristo, la faz de Jesucristo. Y fíjese hasta dónde llega todo esto, que resulta que el mismo padre, en algunos momentos que tuvo lucidez, cuando decía, los momentos, espacios de tiempo que tuvo lucidez, y rezaban por él para que se curara, ya pedía que no rezaran para curarse. Recen, que se haga la voluntad de Dios, que sea lo que sea, pero recen, pero no pidan que me cure, porque había descubierto que es un don, lo cual es tremendo, ¿verdad?, descubrir eso. Bueno, pues eso es una cosa también del caminito, porque todo lo que sucedió a Teresita es el caminito. O sea, en el fondo, el caminito, ¿quién es? La vida de Teresita. Entonces, muchas veces pues no sabemos explicar bien todos los entresijos del caminito. Pues bien, podemos decir, el caminito es la vida de Teresita. Bien, y este sería otro elemento, ¿verdad? Otro elemento muy importante ahí del caminito. Y después de esta idea del caminito, otra idea muy importante en Teresita y que es fundamental para entenderla, otra idea de ella muy honda, es que ella es misionera siempre, nació misionera. O sea, ya de pequeñita en su casa se hablaba de las misiones, y se escribían cartas a misioneros, había un ambiente de misión muy grande porque en ese siglo la misión tenía una fuerza muy grande. Bueno, pues, pero ella, cuando ya le nació la verdadera vocación de misión, fue cuando vio que un domingo se le cae una estampita y ve que era una estampa de Cristo crucificado, y ve que caen unas gotitas de sangre de sus brazos, de sus manos, de sus pies, está cayendo la sangre, y nadie recoge eso. Entonces dice, mi vida va a ser recoger esa sangre. Eso se entiende bien claro lo que quería decir, claro, es recoger esa sangre para seccionar a la Iglesia y ayudar a los misioneros, para difundir la palabra, para un sentido de misión. Bueno, pero ya
la misión creció mucho más cuando entra en el Carmelo y dice que va a entrar en el Carmelo para salvar almas y orar por los sacerdotes. Ese orar por los sacerdotes es muy interesante en ella. No es simplemente orar solo, sino es, de alguna manera, mezclarse en cada sacerdote para que toda la misión del sacerdote pase también por ella. O sea, todo el bien que haga el sacerdote, todas las almas que realmente sean curadas por él, todas, pues de alguna manera, pasan también por ella. O sea, se hace misionera. Y luego, fundamentalmente, pues es una gran misionera porque en Lisieux, pues 2 misioneros que pidieron oraciones, las superioras deciden que sea Teresita la encargada de rezar por estos 2 misioneros. Y a través de cartas, de presencias, etcétera, ella entra en contacto ya lo que es una misión, lo que es la verdad. Eso fue un premio del Señor para ella, para hacerle ver que su oración, toda su entrega tenía una repercusión y estaba muy clara. Bueno, pues a través de eso ella llega a la misión y finalmente pues sabemos cómo el Papa la nombra pues patrona, con patrona también con San Francisco Javier de las misiones. Entonces el concepto de misión ella es muy vivo. Es que en el caminito es imposible que tú recibas gracia sin darla. Entonces es la esencia. Entonces la persona esta tiene que ser esencialmente misionera, tiene que ser misionera. Y ya vamos terminando y hay otro elemento en Teresita muy importante, muy importante. Están todos evidentemente conexionados y coligados y casi decir uno es decir otro, pues es esa expresión que tuvo ella cuando leyó, cuando nos transmitió, ¿verdad?, en su historia de un alma, en el manuscrito B, cuando nos transmite esa idea, ¿verdad?, de que en el corazón de la Iglesia, mi madre, yo seré el amor. Que yo siempre me gusta recalcar que la palabra esta nadie la ha pronunciado en la tierra, yo seré el amor. Ni siquiera Jesucristo, que es el verdadero amor, ¿verdad?, pues no la ha pronunciado. Entonces, yo seré el amor es una cosa grandiosa. Ser el amor. ¿Y qué quiere decir? Que prácticamente queda transformada todo en amor, lo que dice San Juan de la Cruz. En el fondo es lo que dije al principio, cuando hablé de que la gracia hecha mujer es Teresita. Bueno, porque dije que la gracia de alguna manera la traspasaba toda, de alguna manera pues la envolvía toda, la ungía toda. Era gracia, podemos decir todo. Y de alguna forma su cuerpo, su ser, pues se quedaban convertidos también en expresión, ¿verdad?, de la gracia. Pues esa realidad, ¿verdad?, tan honda del amor, pues lo tiene ella y se siente como en la Iglesia hay muchas vocaciones, muchas funciones y la suya quiere ser el amor para poner en movimiento todas. Entonces es una forma grandiosa, ¿verdad?, de amor a la Iglesia, que se refleja también en otra cosa tan tremenda que se puede ligar también con la misión, y es la presencia de Teresita en este mundo. Pues todos los santos pues rezamos por ellos, pero no se habla de que estén en este mundo, de que quieran venir a este mundo. Solamente ella tiene esta idea, ¿verdad?, de que cuando va a morir le dice, ¡ay, qué contenta estarás por ir a ver al cielo! No es eso, dice. Es que quiero volver a la tierra para que el amor sea amado, amar, ser amada y hacer amar el amor. Quiero volver a la tierra y con eso está conexionado, ¿verdad?, la idea de lluvia de rosas, que Celina recuerda que lo decía de diversas formas muchas veces. Después de mi muerte haré caer una lluvia de rosas. Una lluvia de rosas significa de muchas bendiciones y muchas cosas y mucha presencia aquí de ella. Y bueno, por testimonios de tantas personas, ¿verdad?, sabemos que Teresita está por aquí entre nosotros, ayudando a la Iglesia en cosas curiosas. Son presencias tan numerosas y tan grandes que ya no parece que pueden ser, pues, no sé, espejismos o cosas así, sino que hay como una realidad. Esto es muy importante entenderse también, que es otra característica. Y ya termino diciendo el último elemento de Teresita, que es la autoridad. ¿Qué es la autoridad? De Jesucristo se decía que hablaba con autoridad y que tenía autoridad. ¿Y por qué decía por qué hacía eso? Porque hablaba desde dentro.
Y aunque citaba las escrituras, evidentemente las citaba con autoridad, porque la escritura tiene autoridad, pero la daba tal cosa que también la ponía él con autoridad. Eso se llama en griego exusía, que es una característica únicamente de Jesucristo, la persona que habla con autoridad. Bueno, pues Teresita hablaba siempre también con autoridad. Fíjese, muchas veces, cuando alguna novicia, pongo algún ejemplo, pues venía y ella pues le decía tal cosa, tal otra, y se quedaban aterradas, porque parecía que le estaba pasando, lo que ella estaba diciendo fuera, le estaba pasando dentro. Y pensaban que Dios le iluminaba cosas. No la iluminaba, es que estaba iluminada. Es decir, no le tenía que venir a revelar una cosita, sino que el Espíritu estaba de tal manera en ella que conectaba y hablaba espiritualmente, o sea, hablaba desde el Espíritu, o sea, hablaba con autoridad. Pues esto también es muy importante en la vida espiritual, ¿no? Que nuestras cosas sean con autoridad. Muchas veces hablamos de memoria o recogemos cosas, sobre todo cuando aconsejamos a personas o cuando tenemos que relacionarnos con personas desde el punto de vista espiritual y darles algún consejo. Cuando encuentras a alguien que habla con autoridad, pues evidentemente te sobrecoge. San Juan de la Cruz dice que los santos, una vez que viven esta experiencia de Dios, tienen un no sé qué de dignidad que sobrepasa y que de alguna manera pues toca al cuerpo. Bueno, pues esto lo tenía Teresita y se podían poner muchos ejemplos de ella. Bueno, pues así terminamos esta reflexión sobre Teresita, que es una forma, ¿verdad?, de exponer todo un camino nuevo y una forma de ser que puede llegarnos y que puede hacernos muchísimo bien porque está inspirada y sustentada en el Evangelio.